Se le escapa el hecho de que nos hemos reunido aquí este fin de semana el día después. El día después de un anuncio que solo sabremos hasta qué punto tendrá trascendencia en la historia y en el tiempo inmediato, pero que sin lugar a dudas nos coloca inmediatamente en un contexto muy determinado. Aunque yo soy de Madrid y he nacido y me he criado allí, excepto el tiempo que estuve de pequeño en Inglaterra, siempre he entendido que cada pueblo y cada nación históricamente ha tenido no solamente derecho a buscar su propio control y autonomía, sino que también el amor de cada uno por su patria, por su tierra, es algo legítimo, ¿no? En ese sentido, no podemos demonizar, como se ha hecho muchas veces en los centralismos, ¿no? Y en Madrid también ha habido, como sin duda todos sabemos, un sentimiento muchas veces de búsqueda del control y del poder. Pensar que realmente el poder era lo que iba a darnos la capacidad, el sentido y la identidad es un mal que escapa no solamente a diferentes nacionalismos, ¿no? Sino incluso a aquellos que tienen el control o el poder desde un Estado. Y por esto, al hablar de la idolatría, es inevitable también en esta tarde ponerlo no solamente en el contexto del dinero, de la búsqueda individual, sino como vamos a hacer ahora, en el papel que tiene también los dioses y los ídolos en las naciones, en los pueblos, ¿no? Y no podemos ignorar también al reunirnos en este fin de semana, el día después de este anuncio, que lo que se ha vivido aquí, en esta parte del mundo, es una lucha de poder. Y como toda lucha de poder, tiene un carácter profundamente religioso. Se trata de dioses, de ídolos, de la búsqueda de la identidad relacionada precisamente con el control y con el dominio. Y es muy importante entender en la Biblia, por lo tanto, lo que significa no solamente la búsqueda del dinero como un dios, como un ídolo, sino también el poder, que tantas veces no solamente va unido a ello, sino que es la causa detrás de muchas de las grandes ideologías. En cierto sentido, vemos que la idolatrización de una búsqueda de pensamiento ideológico no solamente ha afectado a los nacionalismos, sino también a los grandes sistemas que ha tenido el mundo de ver la sociedad y de ver la política. Es interesante que tanto el sistema que podemos denominar como liberal o capitalista, como el modelo socialista o comunista, se enfrentan también en una misma lucha con la convicción común de que la economía es en sí capaz de controlar y de dominar la vida de las personas, que el ser humano es fundamentalmente un ente productivo, que se define por su trabajo y que por lo tanto es esto lo que le da su personalidad. Y tanto desde el punto de vista liberal, que se considera que el libre mercado, la ausencia de intervención del Estado por un extraño flujo de la economía, va a controlar la vida y dar sentido a las personas en su trabajo y en su empresa, como desde las ideologías socialistas o comunistas se piensa precisamente que el control de la dirección del Estado es lo que va a dar al ser humano finalmente satisfacción. En ambos casos se está definiendo la vida humana de una manera radicalmente diferente a como Dios nos la muestra en su palabra. Por lo tanto, la pregunta con la que quiero comenzar en esta tarde es ¿cuándo nuestras ideas se convierten en un ídolo? ¿Cuándo realmente nuestro amor a nuestra nación se convierte en algo tan absoluto que finalmente pretende dar sentido a toda nuestra vida? La clave desde Génesis 3, en la caída que nos relata el Génesis, es precisamente esta. Cuando el hombre cae en la tentación de pensar que su identidad y su ser depende del control y del dominio de sí mismo,
es cuando ha hecho algo absoluto de la autonomía del hombre. Cuando consideramos que nosotros tenemos que ser los señores finalmente últimos de nuestra vida, es cuando caemos en la gran tentación del maligno. Satanás, la serpiente antigua, entra en este Edén y paraíso y le lleva al hombre a sospechar, a dudar realmente de que el poder, el control de Dios sea para su bien. Por esto le susurra a Eva y a continuación también Adán come de ese fruto prohibido, pensando que teniendo control y dominio sobre su vida va a poder adquirir satisfacción y sentido, que tiene que descubrir por sí mismo lo que a él le conviene. El control es el poder, y ese conocimiento del fruto prohibido le dará el poder y el control para poder llevar el destino de su vida donde quiera. Y esa tentación no solamente alcanza a los individuos desde aquel principio, sino que alcanza también a los pueblos y a las naciones. Y por lo tanto, estamos en una lucha idolátrica, en la cual se considera que quien tiene el poder y el control puede asegurar su propio destino. Que si realmente aquellos que consideramos que tienen el derecho a gobernar y a definir el destino del futuro están en el lugar que le corresponde, entonces podemos mirar con confianza y con seguridad hacia el futuro. Y esto es un tremendo engaño a la luz de la palabra de Dios. Y quiero para ello utilizar el caso de el que nos habla Daniel en su libro, en el capítulo 2, de Nabucodonosor. Nabucodonosor, como tantos que detentan el poder y el gobierno, sabía de lo que es las noches sin sueño. En el capítulo 2 del libro de Daniel se nos dice que en el segundo año de su reinado tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbaba su espíritu y se le iba el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante de este rey inseguro. La primera señal de que hemos hecho del poder un ídolo, de que buscamos con ese control poder tener en nuestras manos nuestro destino, es el temor, es el miedo, la inseguridad. Cuando pensamos que no son los nuestros los que controlan la sociedad y el poder, y esto nos llena de un temor y de un miedo irracional, por el cual pensamos que nada puede llegar a buen destino, es que hemos hecho de nuestra ideología un Dios, un ídolo. Da igual cual sea el carácter que tenga, las razones y justificación que pueda basar su legitimidad. Cuando produce tal inseguridad, vemos que domina nuestra vida. Y lo que ocurre cada vez que ese espíritu de temor llena a la persona que sirve a este ídolo, sea una ideología nacionalista o política vista de un modo internacional, lo que caracteriza siempre a ese temor a continuación es esa profunda amargura, ese resentimiento hacia el otro como el enemigo. Las ideologías demonizan siempre al que está enfrente, da igual cual sea. Siempre el otro es el enemigo a tirar y a tumbar porque nuestra propia identidad depende de ello. El discurso que estamos viendo socialmente en nuestro país y en la política, como estamos hablando ahora, se caracteriza por una continua intolerancia. Se niega completamente el derecho a hablar al otro y se desautorizan mutuamente, ¿no? De tal forma que es imposible el diálogo o la comunicación. La ideología tiene esa capacidad, cuando se convierte en una religión, de radicalizar nuestras posturas, ¿no? Hasta el punto de que ya no vemos a la otra persona, solamente vemos al oponente, al enemigo. Y es por esto que tenemos que ser conscientes siempre
de que cuando se convierte en un ídolo, sea nuestra nación o nuestra ideología, estamos en el peligro de deshumanizar al otro. Los grandes poderes o imperios, como el de Nabucodonosor, se han caracterizado por su tremendo poder inhumano, por la forma brutal, cruel que han tratado siempre a sus súbditos. Quien llega al poder, vemos que está fácilmente en la tentación del absolutismo. Dice la famosa frase de Lord Acton que si el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y por lo tanto, cuanto más sea el control y la autoridad que una persona tenga, mayor es realmente la tentación de utilizarlo con brutalidad. Pero no podemos olvidar que aquellos que detengan ese poder tienen una tremenda inseguridad. Como Nabucodonosor, no duermen pensando en que alguien puede quitarles la silla en el momento en que se mueva. Esta es la gran tragedia, por supuesto, no solamente de aquellos que están en el poder y temen que la oposición les domine, sino incluso dentro de los partidos. Si habéis tenido alguna, por poca experiencia que sea, con gente relacionada con la política, habéis observado muchas veces que los mayores enemigos están dentro del propio partido. La gente no habla con mayor odio, con mayor resentimiento cuando son militantes de un movimiento que con aquellos que se oponen dentro del propio movimiento a su punto de vista. Uno se va como si fuera aislando cada vez más. Ya no solamente tienes que estar en el partido correcto o en el lado correcto, o defender en este caso, por ejemplo, la nación como nosotros la entendemos, sino que además dentro de aquellos que defienden esa nación tienes que hacerlo de la determinada manera que tú lo ves. Y dentro de ese mismo partido, movimiento, incluso vemos que sobran demasiados. Tiene que ser exactamente de la manera en que tú lo entiendes. Ese espíritu absolutamente de fanatismo, ¿no?, que caracteriza muchas veces al militante político, viene de este carácter ideológico, ¿no?, que tiene la búsqueda del poder. Lo que a Nabucodonosor le pasó es que vemos que tuvo un sueño. Vamos a leerlo, versículos 31 al 35. Y ese sueño no lo pudo interpretar, hasta que viniendo Daniel dice así, en los versos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Y esta imagen era muy grande, cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, sus vientres y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El sueño interpretado por Daniel nos muestra el origen de esta famosa expresión. Incluso los grandes tienen pies de barro. Esta expresión que viene claramente de esta imagen y de esta visión que tiene Nabucodonosor y que aquí Daniel le interpreta como profeta de Dios, nos muestra que incluso los más poderosos que podemos encontrar tienen una profunda debilidad. Y la debilidad viene por esta piedra que viene de fuera. Nos dice que interviene y entra en la escena, y al chocar contra estos pies de hierro y de barro, la desmenuza. La historia de la humanidad, no lo olvidemos, es la historia de imperios que se levantan y que caen. Una y otra vez aquellos que han llegado al poder sueñan que su reino va a ser para siempre. Pero lo que nos recuerda el tiempo una y otra vez es que en esta vida nada es para siempre. Incluso aquellos que piensan que gozan de estabilidad, de seguridad en ese poder, realmente no tienen el control sobre él.
no tienen el dominio sobre él. Y esto es lo que Daniel le muestra a continuación a Nabucodonosor. Le dice en el versículo 44 que en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará, dice Daniel 2, un reino que no será jamás destruido. El conflicto en la Biblia, por lo tanto, está a partir de aquí entre un reino eterno de Dios y los reinos de este mundo. Por lo tanto, hay una advertencia continua en la palabra de Dios de poner nuestra confianza, nuestra lealtad y nuestro amor en un reino perecedero, un reino temporal. Sea cual sea el derecho legítimo que pueda tener ese reino, tenemos que verlo desde la perspectiva de un reino eterno, de un reino que es para siempre, porque es el Dios del cielo el que lo establece. Y por lo tanto, finalmente, una y otra vez, el mensaje del Nuevo Testamento es que aquel que llega a formar parte de este reino eterno es, en cierta manera, ciudadano de otro mundo. Es extranjero, peregrino, está aquí de paso. No puede considerar su lealtad, su amor y su obediencia a su reino en este mundo como si fuera el reino eterno. Daniel se lo muestra así al hombre más poderoso que había en la tierra. El imperio que viene con Nabucodonosor y que había acabado con Babilonia y va a traer a continuación a Siria, se convierte en el nuevo poder mundial que va a establecer la vida en todo aquel tiempo. Y fijaos bien la sorpresa del versículo 46. Cuando el rey Nabucodonosor lo oyó, se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e inciensos. El rey habló a Daniel, versículo 47, y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nuestro Dios no es el Dios tribal que muchos quieren convertir al Dios del Antiguo Testamento. Quien dice eso no ha leído la Biblia, no conoce el mensaje profético. El Dios de los judíos no es como el Dios de cualquier otro pueblo que simplemente quiere reivindicar una raza, una etnia, convertir realmente a su pueblo en el más importante, supremo y que tiene el control de la historia. El Dios de los judíos, en el mensaje profético, se convierte en el enemigo de su propio pueblo. ¿Dónde podéis encontrar en la historia de las religiones y de las naciones un Dios semejante al que servir como el que los judíos conocen por el mensaje profético? Cuando Dios se muestra que el primer hombre, Abraham, y crea toda esa familia de la cual viene esa promesa hasta nosotros, parece que realmente su propósito es establecer un reino en torno a este pueblo, a esta raza, a esta nación que son los judíos. Pero, como nos recuerda el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, la promesa que Dios había dado a esta familia y a este pueblo que nace del Génesis, no era que iba a exaltarlos sobre otro pueblo o nación por el hecho de ser israelitas, sino que era que serían bendición para todas las naciones, que su bien sería transmitido por medio de ellos a todos los habitantes de la tierra. Sobre Sión quiso establecer una luz que fuera referencia para toda la creación y el mundo conocido. El mensaje profético nos muestra que cuando este pueblo renuncia a esa misión, deja de ser luz para las naciones y se vuelve contra su propio Dios y se rebela contra sus mandamientos, Dios se convierte en el enemigo de su propio pueblo. Cuando leemos el mensaje de estos profetas, uno va de sorpresa en sorpresa. ¿Qué Dios es este que se vuelve contra aquellos que él mismo ha escogido
que Él mismo ha llamado, que Él mismo ha constituido como parte de su pueblo. Pero la sorpresa mayor está aún por venir. En el centro de este libro, que es la Biblia, viene el Rey mismo, Cristo Jesús, el Rey de Reyes. Y entonces Dios se vuelve contra sí mismo, contra su propio Hijo, descarga toda la ira y juicio de Dios, echándolo sobre su propia espalda en la cruz del Calvario. No hay Dios semejante a este. ¿Cómo podemos comparar siquiera al Dios que se revela en este libro con cualquiera de los dioses que podemos servir en este mundo? ¿Qué Dios es este, capaz de renunciar a su propio poder, majestad y gloria para sufrir la humillación que el Rey de Reyes sufre camino del Calvario? Por lo tanto, la profecía de Daniel adquiere para nosotros un nuevo significado. Vemos realmente lo que significa ese Rey de Reyes y el anuncio de lo que va a traer a este mundo. La sorprendente aparente conversión de Nabucodonosor no va a durar mucho tiempo. Como en esta vida no podemos decir la última palabra sobre alguien. Es peligroso siempre decir cuando alguien es creyente o deja de serlo, se ha convertido o no se ha convertido realmente, porque no sabemos cómo la persona va a acabar, no conocemos su final. Tenemos su profesión de fe y lo que es la confesión de sus labios, pero no conocemos el final de la historia. Y Nabucodonosor, desde luego, este encuentro que había tenido con el Dios de Israel no fue definitivo. En el capítulo 4 nos muestra que la historia continúa con Nabucodonosor. Versículos 11 y 12. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, que había en el alimento para todos. Y debajo de él se ponía a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. La visión que a continuación Dios le muestra a Nabucodonosor por medio de Daniel compara ya este reino con la visión de este árbol. Y el propio Daniel se lo interpreta, versículo 24. La interpretación de este sueño, oh rey, y la sentencia del Altísimo, dice el versículo 24 del capítulo 4 de Daniel, que ha venido sobre mí, Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿qué pasó con esta conversión de Nabucodonosor? ¿Cómo cambió su gobierno? ¿De qué manera se manifiesta su reino en la historia una vez que se había vuelto al Dios de los judíos? Nos la contesta la propia Biblia. A continuación nos dice aquí Daniel que debe volverse de su iniquidad, injusticia y opresión. O sea que Nabucodonosor reconoció a Dios, pero siguió cometiendo injusticias, iniquidades y opresiones. La historia no cambió por ello. Y Dios le advierte, por lo tanto, que solamente si se humilla y se vuelve a Él, reconocerá el favor de Dios. Dios pacientemente actúa con él como actúa con nosotros. Y fijaos que lo hace con alguien pagano.
nuevamente tenemos que reconocer que nuestro Dios no actúa con los hombres en su gracia común de acuerdo a su fe o ausencia de fe. Muchas veces los cristianos hablan como si realmente cuando hubiera creyentes en el poder y el gobierno de este país o de esta nación, los problemas que tenemos desaparecerían. Pero es que nuestro Dios no depende de la fe o ausencia de fe de los que gobiernan. Nuestro Dios es Rey de Reyes, es Señor de Señores, utiliza a quien quiere a su servicio, independientemente de la fe, de la raza o de la nación a la cual pertenecen. Dios tiene un propósito para todos los hombres. Es más, Romanos 13 nos dice que incluso con el propio Nerón, tirano, cruel y sangriento como los haya, es servidor mío, ministro mío, a mi servicio. Dios no está limitado siquiera por la humanidad o no de los gobernantes, menos aún de su reconocimiento. Nuestro Dios está por encima de todos ellos. ¿Y cuál fue la reacción de Nabucodonosor? Versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Cuando servimos a este ídolo y Dios del poder, el engaño, la decepción que aquí se nos presenta, es la ilusión de que podemos tener control sobre todas las cosas, empezando por nuestra propia vida. Esta es la gran decepción de Nabucodonosor. Él piensa realmente que ha levantado este imperio, que es él quien ha producido realmente la autoridad, riqueza y poder que detenta. Es fácil ver el orgullo de los gobernantes. Cuando vemos a los que reinan y gobiernan sobre este mundo, todos parecen un poco soberbios, realmente. Incluso aquellos que nos parecen más simpáticos tienen rasgos que nos incomodan, que nos avergüenzan un poco. Porque todo aquel que detenta el poder también no se caracteriza precisamente por su humildad. Son personas que tienen una cierta autosuficiencia, una prepotencia. Pero lo que nuestro texto nos muestra aquí también es que quien sirve este ídolo, buscando el poder, no solamente son gobernantes con la autoridad mundial que tenía Nabucodonosor, sino que podemos ser cada uno de nosotros. Cuando pensamos que nuestro futuro depende de lograr y alcanzar el control, el dominio de nuestra situación, cuando caemos en la ilusión de imaginar que de alguna manera podemos determinar nuestra vida, nos encontramos con la tentación de Nabucodonosor. ¿Cuántos aún, incluso en la iglesia, en el pueblo de Dios, levantan sus propios imperios? Consideran que porque tienen un ministerio que ha sido bendecido por Dios de una forma excepcional, han levantado una obra impresionante y que de alguna manera es fruto de sus manos lo que han podido llegar a contemplar. Y por esto es que Dios una y otra vez nos advierte sobre cualquier proyecto de construcción de imperios. Dios es el que da su bendición a cada uno. Pero es más, ¿cuántos de nosotros no pueden estar orgullosos y satisfechos de que lo que tienen lo han conseguido por el esfuerzo y el trabajo de sus manos? Sin lugar a dudas que esta es la mayor satisfacción de muchas personas, pensar que ellos han alcanzado aquello por lo cual se han esforzado. Se habla del sueño americano, ¿verdad? La idea de que uno puede empezar de la nada y llegar a tener éxito y finalmente poder vivir en la mayor prosperidad. Pero no es solamente el problema de los americanos. Obviamente, la ambición que está detrás de ese sueño no se escapa ninguno de nosotros. De pensar que lo que podemos alcanzar en esta vida lo hemos logrado nosotros.
conseguido con nuestras manos. Muchas veces al principio, cuando somos jóvenes y adolescentes, queremos como superar lo que nuestros padres han llegado. Pensamos que, nuestros padres han llegado a cierta posición en la vida, pero nosotros, si nos esforzamos, si buscamos estudiar, alcanzar una posición mejor, de alguna manera les superaremos. Incluso ellos mismos nos alientan. ¿Cuántos padres no viven con ese sueño? Que mi hijo pueda llegar donde yo no he llegado, que pueda ir aún más allá. Y viven como si la vida fuera una escala, ¿no?, en la cual simplemente lo que habría que esperar y desear es que cada nueva generación suba aún más alto. La enorme decepción y desilusión que esto produce es que llegamos a creer realmente que lo que alcanzamos en esta vida, de bien, de prosperidad, sea cual sea el nivel que sea, es algo que nosotros alcanzamos. Si así nos habla Dios de Nabucodonosor, que era pagano, ¿cuánto nos será de nosotros creyentes? Nosotros debiéramos ser los primeros en confesar que qué es lo que tenemos que no hayamos recibido. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios. ¿O es que hay algún bien o bendición que tú hayas alcanzado por tu propio esfuerzo? Capítulo 4, versículo 7. ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Dice 1 Corintios 4, 7. Como si no lo hubiera recibido. No hay mayor necedad que esto. Pensar que lo que hemos alcanzado o conseguido en esta vida lo hemos logrado nosotros. Es por eso que Dios y su palabra nos advierte aquí con las palabras a Nabucodonosor. Cuidado, porque como Nabucodonosor podemos llegar a pensar un día contemplando aquello que hemos edificado. Esto he logrado yo. No lo he edificado yo con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad. Y la conclusión es una solemne advertencia. Versículo 31 del capítulo 4 de Daniel. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Como a los bueyes se apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Fijaos bien que cuando el hombre se salta, se levanta sobre los demás, no es que se hace sobrehumano, es que se hace infrahumano, se animaliza, se convierte, como hace Dios con Nabucodonosor, en alguien peor que una bestia. ¿Por qué los grandes dictadores que en la historia hay han llegado a tal crueldad y inhumanidad? Porque en su proyecto de construcción de imperios han creído que podían levantarse como un superhombre, que llegarían a tener un poder y autoridad como nadie sobre la humanidad podía tener. Y el castigo de Dios es precisamente su inhumanidad. Se convierten como bestias, como animales, carecen de la menor sensibilidad, han perdido todo raciocinio y lógica. Se cuenta que en los días peores del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler veía ya que el poder se le escapaba de las manos, ¿no?, que todo su proyecto del Tercer Reich se venía abajo, ¿no? Aún así, dentro de los jerarcas del nazismo había el sueño, ¿no?, la ilusión de que esto no era así. Se negaba la realidad y se pensaba que de alguna forma incomprensible iban a poder finalmente tener la victoria de aquella guerra. Y la ceguera que vivían en aquellos momentos es sorprendente que se muestra hasta el final, hasta el último instante. Últimamente se han hecho varias películas, ¿no?, sobre lo que era la vida de Hitler cuando estaba en el búnker en los últimos días, al final del nazismo.
Y la gran sorpresa de estas historias, basadas en testimonios reales de gente que vivió, uno de ellos, una de las secretarias que estaba dentro del búnker, hay un libro que cuenta su experiencia, ¿no?, y sus recuerdos de lo que vivieron en aquel momento con el Führer en los últimos días de la guerra. Nos dice que el Führer vivía una vida apacible y tranquila. Tenía la aparente confianza de pensar que tenía el control en sus manos. Y por lo tanto, vemos que vivían con el engaño como si realmente el fin no estaba ahí. Creían que se iban a salir con la suya. ¿Cuántas veces no solamente ha pasado así en la historia, sino que ocurre en nuestra propia vida? Dios permite que vivamos bajo esa ilusión y sueño de Nabucodonosor hasta que en ese momento inesperado Dios repentinamente trae su juicio sobre él y le lleva a esta condición terrible. ¿Pero para qué lo hace? Nuestro texto nos muestra algo sorprendente. Nos dice, verso 34, que al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por las edades. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Este desenlace sorprendente realmente de la historia de Nabucodonosor nos muestra la grandeza, la majestad de Dios. Un Dios que hace que sea reconocido incluso por los grandes de este mundo. La humillación de Nabucodonosor no era como los judíos pensaban que iba a ocurrir tantas veces. El problema de Jonás, recordemos, cuando Nínive se vuelve a Dios. ¿Qué Dios es este que permite el arrepentimiento y la conversión de Nínive? A este Dios no le conocemos. No es este el Dios que nosotros habíamos creído y confiado. Y así también Daniel nos trae un mensaje semejante. El Dios que servían era un Dios capaz de humillar a Nabucodonosor para que le sirviera a continuación, para que le reconociera. Y por lo tanto, no debemos complacernos realmente de la humillación del poderoso, de que llegue a su ruina y a su perdición, sino como Pedro nos exhorta a rogar, a orar y a interceder por los gobernantes. Porque Dios también es el Dios que está por encima de todo rey, pero quiere ser así reconocido como aquel que tiene dominio sobre todas las cosas. Por lo tanto, en un tiempo como este, en este día después de un acuerdo que no sabemos todavía cuál será su trascendencia, tenemos que recordar el llamado de Dios a reconocer que hay solamente uno que tiene dominio sobre todas las cosas, Señor de señores y Rey de reyes. El futuro está en sus manos. Pero cuando nos humillamos y reconocemos quién es Él, también debemos buscar que los que gobiernan, que los que tienen poder y autoridad, así le reconozcan. El mandamiento que el Nuevo Testamento nos da de orar por los gobernantes y los que están en autoridad es tal vez uno de los mandamientos más olvidados en la vida de la Iglesia. ¿Cuántas oraciones hacemos realmente en nuestros cultos por aquellos que tienen poder o autoridad? Sorprendentemente es un mandamiento reiterado en la enseñanza apostólica una y otra vez. No se da una sola vez. De una forma continua se repite, y podríamos leer todas las citas del Nuevo Testamento, que debemos orar por aquellos que están en gobierno y autoridad.
Por lo tanto, en un momento como este, también se nos llama en la providencia de Dios a reconocer que Dios puede hacer cosas también en esta parte del mundo. Y Dios puede llevar a aquellos que tienen gobierno y autoridad a reconocer también que son instrumentos suyos en su propósito y en su servicio. Pero a saber que finalmente solamente hay un reino que permanecerá. El único que no tiene fin, el reino de Dios. ¿Y cuál es este reino para acabar? Es el reino del que nos habla Filipenses capítulo 2, versículos 4 y 10. Este reino es el de aquel que se humilla, que teniendo toda autoridad, todo control, sin embargo, se despoja de toda esa majestad y gloria para venir a este mundo. Y por su humillación, dice Filipenses, será exaltado. En el reino de Dios no es como en los reinos de este mundo, dice el Señor Jesús a sus discípulos, que el que se esfuerza, trepa y pisa cabezas llegará más alto. Aquí es al revés. El que se humilla, el que se degrada, el que desciende de esa posición y autoridad y se convierte en un siervo y en un esclavo de los demás, será reconocido y exaltado. Y los que se levantan sobre los demás serán finalmente humillados. La advertencia de Jesús a sus discípulos una y otra vez se repite en la enseñanza apostólica. En el reino de Dios, el que se humilla es el que será exaltado. Y por lo tanto el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo en su propio propósito y plan de salvación es que también nosotros debemos seguir ese camino de humillación. Cuando Él tomó su cruz, tomó una cruz que ninguno de nosotros podemos tomar. Era su cruz, la única que nos salva. Por su humillación, tú y yo podemos ser redimidos y parte de ese reino eterno. Pero ahora nos llama también a aquellos que le seguimos a tomar nuestra propia cruz. Ese camino de humillación implica una renuncia. Todos venimos a este mundo con sueños, anhelos, con deseos de lo que podemos alcanzar en esta vida. Pero el gran mensaje de la palabra de Dios en Cristo Jesús es que debemos renunciar a sus sueños, deseos y anhelos para participar de la vida que permanece, de la vida eterna. Este fue su mensaje desde el principio. No hay otra manera de poder llegar a vivir bajo ese gobierno justo y de paz eterna que renunciando a todo poder y control sobre nuestra vida. Un solo ejemplo histórico de la Biblia, Jonatán. Jonatán era el que por derecho debía reinar sobre el pueblo judío. Tenía no solamente la condición en su sangre de ser del linaje real, sino que además tenía un corazón conforme a lo que Dios deseaba. ¿Por qué Dios no escoge a Jonatán para que sea el que reina sobre su pueblo? Si es alguien que le ama de tal manera que es capaz de renunciar a sus derechos y privilegios cuando ve que Dios utiliza a David para vencer al gigante Goliat. Le da los símbolos de su reconocimiento y se pone a su servicio. Incluso en contra de su propio padre, actúa a favor del que ve como el ungido de Dios. Jonatán se enfrenta a un reto que cada uno de nosotros nos encontramos. Es cierto que Dios podría hacer realidad nuestros sueños, deseos y anhelos en esta vida, pero la cuestión es que Dios ha elegido a otro y que su voluntad es la voluntad perfecta de Dios.
y solamente humillándonos y dejando que Él gobierne y reine nuestra vida, recibiremos un sueño mejor que lo que anhelamos y deseamos en esta vida. La realidad del reino que permanece, del poder que realmente puede satisfacernos y darnos seguridad. A los ojos del mundo, la vida de hombres como Jonatán es un fracaso. Muere al lado de su padre en una batalla, habiéndose enfrentado a él para buscar una y otra vez el bien del siervo de Dios, del que considera realmente el ungido, David. Sin embargo, a los ojos de Dios, la vida que realmente tiene valor eterno es la de Jonatán y no la de su padre, porque él se ha humillado y ha servido al Cristo, al ungido, aquel que finalmente va a reinar, y aunque acabe su vida en la vergüenza y en lo que parezca su fracaso, ha ganado, sin embargo, la vida para siempre. En términos del Nuevo Testamento, las palabras del Evangelio, tenemos que morir para poder vivir. Nuestra vida en este mundo puede ser a los ojos de los que nos rodean poca cosa, realmente algo despreciable y sin importancia. Pero cuando nuestra vida está puesta en las manos de aquel que Dios ha escogido como ungido y como rey, del Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, venido a este mundo a reinar, tenemos la vida que permanece, la vida eterna. Y por esto el desafío que Dios nos hace ahora en su palabra es a renunciar a ese sueño de poder, a pretender alcanzar con nuestras vidas una situación y control en la cual digamos, ahora podemos estar seguros, porque nos hemos esforzado, porque hemos trabajado, porque hemos llegado a esta posición, ya no hay nada que temer. Tenemos que renunciar a ese ídolo y humillarnos ante el Rey de Gloria. Reconocer que solamente hay uno que tiene derecho a toda la honra y majestad. Y como decíamos al principio, si hemos hecho de nuestra ideología, sea cual sea, de nuestra nación, sea cual sea, un ídolo, si la hemos convertido en un valor absoluto para el cual se podía sacrificar incluso la vida de otros, como tantos han hecho, Dios nos llama a anunciar a esta sociedad que ese ídolo nos fallará, que ese ídolo nos decepcionará, que no hay poder alguno que pueda dar identidad al ser humano, excepto el del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto estamos llamados a anunciar a las naciones de este mundo, aquellos que viven bajo cualquier ideología y piensan que de ello depende su vida y su futuro, que solo hay un reino que permanece, que solamente hay uno cuyo nombre va a ser exaltado sobre toda nombre. En el reino de los cielos no hay voces disidentes, no hay unos que claman un nombre y otros a otro. Dios doblegará toda rodilla. Todo el mundo tendrá que reconocer que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Da igual la autoridad que hayan alcanzado en este mundo, serán humillados y doblegados ante el Rey. El mensaje del Evangelio es que lo hagamos ahora, voluntariamente. Que nos humillamos ahora que hay tiempo, para no hacerlo en vergüenza en aquel día, para nuestra perdición, sino para la gloria de participar de ese reino eternamente. Y ese mensaje, no nos engañemos, nunca será popular, porque finalmente no responde a ninguna de las ideologías e intereses de los que nos rodean. Nos dirán siempre, ¿y tú de qué lado estás? ¿De unos o de otros? ¿A quién realmente es al que sirves? Pero el que sirve a este reino, el que está sometido y sujeto
al Rey de Reyes y Señor de Señores, no se doblega ante los dioses de este mundo. No reconoce a ningún otro ídolo y Dios como si fuera realmente el que merece nuestra lealtad. La Iglesia, por lo tanto, inevitablemente será algo extraño en este mundo. Cuando es el remanente fiel de ese Rey y Señor de Señores, los poderosos de este mundo nunca estarán contentos con ella, porque querrán siempre una Iglesia doblegada, sometida, que sirva a sus propios intereses en este mundo. Y por lo tanto, aunque estamos llamados a servir a Dios y a proclamar su reino, nos vamos a encontrar en un conflicto, en un choque entre reinos. Y si Dios nos quiere utilizar de alguna manera en este momento histórico para dar testimonio de Él, no ha de ser por nuestra lealtad incondicional a ninguna ideología o poder establecido. Nos sometemos a aquellos que gobiernan y tienen autoridad, porque Dios los ha puesto en ese lugar. Pero nuestro dominio, como nos recuerda Pedro, es a un reino todavía mayor que el gobernante de este mundo. Y por lo tanto debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Someternos a Él y buscar su reino sobre cualquier otro reino. Y vivimos, como Pedro nos dice finalmente, como ciudadanos de otro reino, viviendo bajo el poder y la autoridad que ha sido establecida. Debemos ser los mejores ciudadanos, dar ejemplo a otros también en la forma en que nos sujetamos y sometemos al poder que Dios establezca. Porque muchas veces, tristemente, hay incluso creyentes que parece que no reconocen el derecho a gobernar a aquellos que no son los suyos. Si el partido que ellos apoyan no sale en las elecciones, si realmente quien gobierna no es quien piensa que ellos deben gobernar, parece que toda su fe se vuelve vacía. No tiene sentido, no reconocen la autoridad de aquel que ha puesto Dios con ese poder para poder dirigir el pueblo y la nación en la que estamos. Nos sometemos al poder y a la autoridad que hay, pero servimos también al reino que permanece. Y en esa tensión vivimos, entre el ya y el todavía no. En el mundo y en el reino de esta tierra, pero sirviendo y esperando un reino eterno. Que el Señor nos dé la sabiduría y el discernimiento para saber cómo hacerlo, para poder ser instrumentos suyos y anunciar el mensaje de este reino en nuestra sociedad y en este momento histórico, reconociendo esa tensión, pero sobre todo quién tiene finalmente la última palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos humillemos también, que nuestras vidas vivan bajo el gobierno y autoridad del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Vamos a orar así. Oh Dios, estas cosas son tan complicadas para nosotros que muchas veces sentimos nuestra torpeza, nuestra incapacidad para poder discernir los tiempos en los que vivimos. Señor, cuando leemos tu palabra y el mensaje apostólico, entendemos algo de ese discernimiento profético que nos da aquí tu palabra. Como el apóstol Pedro escribiendo en Romanos 13, sabemos y conocemos que estamos en un tiempo especial. El tiempo de ese reino que ha venido, pero que todavía no ha sido consumado. Vivimos, Señor, en esa tensión, en la realidad de este mundo en la que tú nos has puesto, pero esperando y aguardando el reino que ha de venir. Señor, danos la sabiduría, el discernimiento para saber cómo vivir. Señor, tú nos dices también en tu palabra que vivimos ahora también bajo la potestad de las tinieblas, que de alguna manera todavía es noche y oscuridad en este mundo. Por esto, ayúdanos a entender que no vivimos en el mejor de los mundos posibles, que aunque podamos gozar de ciertas libertades o una medida de paz, no es comparable a la paz eterna
que viene de tu reino por el Señor Jesucristo. Señor, haznos por lo tanto estar insatisfechos con esa medida temporal y parcial de lo que es tu justicia y tu paz, y buscar, Señor, el reino duradero, la justicia y la paz que es eterna. Señor, ayúdanos a ver este mundo, por lo tanto, como es, un mundo en el cual todavía hay oscuridad. Estamos en penumbra, en tinieblas, pero la luz ha venido a este mundo. En tu Hijo Jesucristo vemos las cosas como realmente son y descubrimos que Él y su reino es verdaderamente la fuente de luz que permanece. Señor, ayúdanos a sacrificar todo sueño, anhelo e ilusión de satisfacción y felicidad fuera de ese reino, a llevar a los pies de tu Hijo, el ungido de Dios, el Señor Jesucristo, nuestra voluntad, someternos a Él y reconocer que es su voluntad la mejor para nosotros, que se haga la suya y no la nuestra. Ayúdanos a orar así por ese reino que permanece y a buscar de esta forma que, aunque a los ojos del mundo seamos incomprendidos, sin embargo, veamos las cosas como tú las ves, con la mente que nos da Cristo Jesús. Que nos humillemos también en medio de tu pueblo y busquemos así servir a los demás y no ser reconocidos por otros. Que renunciemos, Señor, a toda pretensión de poder y de autoridad para ser siervos, como corresponde, Señor, a aquellos que sirven al Rey siervo. Señor, que podamos seguir su ejemplo y buscar ser el último, sabiendo que un día los últimos serán los primeros. Señor, danos la humildad y la mansedumbre para poder vivir así, de acuerdo al ejemplo y al modelo que tu Hijo nos